El libro de San Juan, capítulo 3. Si lo tienen, voy a leer. El versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel? ¿No sabes esto? Hasta el versículo 10 leídos. En ese seminario nosotros estamos palpando el corazón de Nicodemo. Entonces, cada vez que leemos este capítulo podemos sentir el corazón de Nicodemo. Entonces, hasta ahora podíamos sentir en el corazón de Nicodemo confusión, susto, duda, incertidumbre. Él dulcemente escucha al Señor Jesucristo, pero por otro lado se siente confundido. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo un hombre nacido pecador desde cuando nacimiento puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede suceder esto? Jesucristo le habla: si es posible, si esto sucede, Dios lo hace. Esto es nacer desde arriba. Jesús le explica si existe el nacer de nuevo, o sea, estando vivo aún en cuerpo, sin experimentar la muerte física, morirse. Luego, o sea, es un hombre pecador, morirse. Y luego su corazón volver a nacer por un espíritu vivo, limpio, santo delante de Dios y recibir el Espíritu Santo. Jesús le explica: si existe esto, si es posible. Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Estamos en el cuerpo. Somos descendientes de Adán y Eva. Estoy de acuerdo que somos pecadores por el hombre Adán. Estoy en ese cuerpo. Si me diría que hiciera alguna obra, yo lo tomaría en serio, trataría de hacerlos. Pero Él no nos dice que nos hace falta algo, alguna obra, algún esfuerzo, sino Él tomó un tema totalmente que está más allá de los límites nuestros. Nacer de nuevo. No le entiende. ¿Sería posible que un hombre que está en este cuerpo, su espíritu muerto en sus pecados y delitos,
desde cuando nacimiento, morirse una vez, recibir el juicio, aquel espíritu pecador, recibir el juicio de Dios, justo juicio por todos los pecados, y luego resucitar, nacer de nuevo nuestro espíritu. Vamos a ver el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Jesús leyó el corazón, o sea, los pensamientos de Nicodemo. Él interpreta esta palabra, el nacer de nuevo, físicamente. Entonces Jesús le habla una vez más. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, le explicó, lo que yo te dije te es necesario nacer de nuevo, no se dirige a su cuerpo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. En la primera del Corintios capítulo 15 hay un versículo, la carne y la sangre no heredarán la vida eterna. Algunas personas inventan una teología, que esta carne puede irse en la gloria poco a poco siendo santificada. Es una pura mentira. Esta carne nunca se santifica. Esta carne es carne nada más. Mientras que nosotros estemos en ese cuerpo, el cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo, busca los deseos terrenales. Esta carne nunca busca lo espiritual. Esta carne solo busca lo terrenal, el comer, el dormir. Luego, una de su naturaleza, conservar su descendencia, que el deseo del sexo. Continúa esta carne así. Entonces, este cuerpo en sí no hay ninguna diferencia con el cuerpo animal. Porque en sí ese es el cuerpo animal. Nuestro cuerpo es cuerpo animal, no es espiritual. Este cuerpo es cuerpo animal. Por lo tanto, algunos órganos de animales, los médicos con ciencia de medicina, después de un procesamiento, puede instalar al cuerpo humano sin problema. ¿Por qué? Esta carne es. Este cuerpo no es celestial. Este cuerpo es terrenal, hecho de polvo de la tierra. ¿Cómo el cuerpo que es hecho de polvo de la tierra puede heredar la eternidad? Imposible. Si alguno diría que esta carne se santifica, él miente, eres inventor de palabrería, mucha palabra, miente, no dice la verdad. Este cuerpo por ayuno no se santifica. Este cuerpo por la oración no se santifica. Claro, cuando está en ayuno se debilita su estado. Por estar débil, tal vez no busca tanto deseo, porque su principal deseo es comer nada más. Entonces, el que está muy hambriento no piensa en nada de los deseos del sexo, porque su principal deseo no está satisfecho, el comer, solo piensa en comer. Solo piensa en alimentarse. En ese momento no le viene lujuria, lascivia y se siente más santo, pero no por ser más santo, sino está débil. Pero este cuerpo cuando se recupera, se restaura con fuerza, empieza a producir los deseos de la carne. Esta carne no fue objetiva de la salvación de la primera venida del Señor Jesucristo. El objetivo de la salvación de la primera venida del Señor Jesucristo fue nuestra alma. Entonces, en la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestra carne será salvada.
pero esta carne se convertirá, se transformará. Este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, este cuerpo vergonzoso en un cuerpo glorioso. Por eso la Biblia maneja sobre todo salvaciones. En mucha parte la salvación ya está hecha. Dice ya hecha. Sois salvos. Pero en algunos versículos habla de la salvación que aún no está hecha. Alguna persona malinterpreta que como nosotros deberíamos pretender para alcanzar a la perfección de la salvación. Es una locura. La primera salvación, la segunda salvación, las dos salvaciones, todas solo Dios puede hacerlos. La primera salvación, la salvación del alma, Cristo ha conseguido. En la segunda venida del Señor es Cristo. El cuerpo de todos los cristianos, que sus corazones están limpios, lavados por la sangre del Cristo, en el cual mora el Espíritu Santo. Es el tiempo de retorno del Espíritu Santo, porque termina su misión. Entonces, la misión del Señor Jesucristo, a través de su cuerpo, eliminar el pecado del mundo. Terminar con el pecado del mundo. Su misión cumplió. Se fue, envió al Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo, formar el cuerpo del Señor Jesucristo en esta tierra. La iglesia. Hace 2000 años el Señor Jesucristo estuvo en un cuerpo corporal. Por eso muy pocas personas fueron beneficiadas. Las personas que están cerca del cuerpo del Señor Jesucristo, porque Él, su ser, que el Hijo de Dios habitaba en el cuerpo del Hijo del Hombre. Por eso Él podía hablar con los discípulos. Para poder salvar a una persona a pie tenía que viajar. Llegaba a Samaria y podía evangelizar a mujer. Entonces los discípulos estaban felices porque ellos eran privilegiados, siempre estaban alrededor del Señor Jesucristo, estaban contentos. Por eso se les hablaba, yo tengo que irme, no se vaya maestro, ni nos hable de esa manera, pero mejor yo tengo que irme. Tengo más oveja, yo tengo las ovejas de otra redil, tengo otras ovejas aparte de ustedes, para poder salvarla. Yo debo regresar. ¿Qué significaba? Después de haber muerto en la cruz para eliminar el pecado del mundo con su cuerpo, paga la paga de todos los pecados del mundo. Entonces, la salvación ya está hecha. Para el mundo queda solo la decisión, aceptar el Hijo del Hombre que se sacrificó su vida para salvarnos. Si acepta con fe, es salvado, justo y limpio. Si no acepta, es su propia condenación. No haber aceptado al Hijo de Dios. Nadie irá al infierno por haber cometido algunos pecados, crímenes, sino por no haber creído en mí, dice. Muchas personas piensan, tú adulteraste, por eso te va al infierno. Tú fornicaste, por eso te vas al infierno. Tú mataste a alguna persona, te vas al infierno. Eso no es bíblico. Nadie va al infierno por haber cometido algún pecado, porque aquel pecado Cristo eliminó. Solo el mundo no lo crea, pero por parte del Cristo, por parte de Dios, en cuanto al pecado, el trato del pecado ya está acabado, terminado. ¿Por qué va al infierno? No cree, no acepta. Entonces, esta es tu condenación. No haberte creído en el Hijo de Dios. No haber obedecido al Santo Evangelio de Cristo es tu condenación. Ir al infierno. Entonces, en cuanto al pecado, está acabado, terminado hace 2000 años. Y luego, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando primero Él se fue, envió al Espíritu Santo. Imagínense. Todos los que creen en el Evangelio reciben la salvación, reciben el lavamiento del pecado de sus corazones.
sus cuerpos vuelven a ser templo del Espíritu Santo. Muchas iglesias hasta ahora, equivocadamente usan un vocabulario. Llama al edificio de iglesia, al templo, es maldicho de maldichos. Ignorancia de ignorancia. Ningún edificio hecho de material noble, aunque sea de madera, no importa, puede ser digno de ser llamado templo. Dios destruyó toda clase de templos hechos de materiales que los hombres crearon. Entonces el Señor Jesucristo vino, destruye el templo. En el tercer día yo voy a levantar. Los discípulos malinterpretaron. ¿Cómo? El templo del rey Herodes. ¿Por qué llamaba el templo del rey Herodes? ¿El rey Herodes lo construyó? No, el templo de Zorobabel, que estaba arruinado. Y el rey Herodes, para agradar al pueblo judío, lo restauró. Desde aquel tiempo empezó a llamarlo templo de rey Herodes, pero no es de Herodes, es de Zorobabel. El templo de rey Salomón no existe, todo fue arruinado por los sirios. Cuando Zorobabel se regresó, él reconstruyó, pero ¿qué pasó? Estaba arruinado. Rey Herodes lo restauró. Pero durante 46, no me acuerdo exactamente, si no me equivoco, 40 y tantos años, 46 años, lo restauró. Entonces los judíos, ¿cómo interpretaron? ¿Cómo? El templo que durante 46 años nuestros padres construyeron, ¿que destruya? Tan solo en 3 días iba a levantar, para levantar. Ellos no entendían qué significaba. El templo que Jesús decía no se refiere al templo hecho de las piedras, sino su propio cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, era el templo del Espíritu Santo, verdadero templo. En un cuerpo humano, Dios estaba, Emmanuel, Dios con los hombres. Entonces, en el cuerpo de Jesús estaba Dios. Los discípulos, después de su resurrección, se acordaron que el templo no era el templo del rey Herodes, sino era el propio cuerpo del Señor Jesucristo. Así está escrito. Destruya el templo. ¿Qué significa? Máteme. ¿Ustedes creen que pueden deshacer el templo de Dios, el plan maestro de Dios, hacer el templo, su casa en la tierra? Es el plan maestro de Dios, la carpa de Dios con la carpa de los hombres. Dios con los hombres con Dios. Es un plan maestro de Dios desde la antigüedad. Pero Moisés hizo el tabernáculo, el templo que hecho de la carpa. Se arruinó. ¿Por qué? Por más que con la sangre de diferente ofrenda pintaba para proteger contra inmundicia e impiedad. Pero finalmente los pecados invadieron hasta adentro. Entonces el Espíritu de Dios no pudo habitar más, abandonó aquella carpa, la carpa llegó a ser nada más que una carpa. Jehová se apartó, fue arruinada. Después, en el tiempo de rey David percibió el corazón de Dios. Necesita la casa de Dios. Para que Dios habite en medio de mi pueblo, entonces mi pueblo será un pueblo invencible, porque Dios está con nosotros, si mantenemos buena relación con Él. Dios a él no le permitió, porque era soldado, derramó mucha sangre, le dio una promesa. Uno de tu hijo que nace de tu cuerpo. David pidió a Dios, permíteme hacer tu casa. Jehová le preguntó, ¿tú harás casa por mí? Cuando yo dije a algún hijo del hombre que hiciera casa por mí, uno de tu hijo que nace de tu cuerpo, su reino será firme. Yo haré casa por tu hijo, dice.
yo haré mi casa, con mi propia mano yo haré casa en esta tierra, pero usando uno de tu hijo. Su reino será eterno. Rey David se sintió honrado porque descubrió una parte del plan maestro de Dios. Señor, ¿quién soy yo? Esta gran bendición. El rey David entendió, entonces mi misión, mientras que estoy en esta carne, preparar los recursos para la casa de Dios. Él convoca la guerra, ya está seguro. En toda la guerra Dios que le daría la victoria. Porque se necesita para construir la casa de Jehová muchos recursos, piedras, bronce, plata, oro. Por donde quiera que se iba, desde cuando David descubrió el plan de Dios, Dios le daba victoria. Luego uno que salió de su cuerpo, nació de su cuerpo, Salomón, construye la casa, el templo del rey Salomón. Pero es un dilema, el templo del rey Salomón continúa hasta nuestro día. ¿Aún existe? Todo fue arruinado, destruidos. ¿Por qué? La inmundicia, la impiedad del pueblo de Israel, que era mucha, finalmente penetró adentro. Dios no pudo habitar más, se apartó del templo. Y luego vinieron los sirios, arruinaron el templo, hecho de piedra preciosa, mármoles, todo destruyó. Luego llevaron todo a Babilonia. Entonces, es una mentira que uno que sale, nace de tu cuerpo, hará mi casa, o sea, yo haré mi casa, pero por medio de él. Su reino será firme, será eterno. Que el reinado de Salomón fue terminado, desaparecido, pero dijo, uno que nace de tu cuerpo hará casa, su reino será firme y eterno. Entendemos que Salomón no fue aquella persona indicada. Pasando mucho tiempo, el Señor Jesucristo, humanamente, según nuestro punto de vista, como si fuese descendiente de David, como el hijo de Abraham, el hijo de David nació en la tribu Judá de la familia de David, del pueblo de David en ciudad Belén. Entonces, Él es el Señor Jesucristo. Él hará casa para mí. O sea, yo hago casa por mí. Esta casa nadie puede invadir ni destruir. Ningún pecado puede penetrar. Adentro es el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego él mencionó, yo soy el verdadero templo, pero destrúyame. En 3 días yo levantaré la casa. Jesucristo narró el guión. Es una parte del plan maestro de Dios. Mátame, el único templo, el verdadero templo, que a donde ningún pecado puede penetrar. Mátame, moriré con el pecado del mundo, yo terminaré con el pecado del mundo. Al tercer día, cuando me levanto, ¿qué sucede? Muchísimos templos de Dios nacen en esta tierra. No hecho de piedra ni de bronce, sino de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Los verdaderos templos del Espíritu Santo. Se realiza la promesa, la carpa de Dios con los hombres. Habita en medio de los hombres salvos. Por eso en la primera de Corintios capítulo 3 que dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habita en medio de vosotros, dice. Amén. Somos templo, esto no es templo.
Ningún edificio de alguna iglesia evangélica, católica, no importa cuál sea, es digno de ser llamado templo. Lo llama solo por la tradición. Yo por respeto a la tradición. Cuando alguien me pregunta, ¿dónde está tu templo? Entonces yo digo, en tal dirección. Pero en realidad quisiera decirle la verdad. Eso no es el templo. Es un local, una casa edificada bien diseñada para que sea útil, cómoda para ejecutar, organizar los cultos. El templo somos nosotros los que son salvos. Amén. Fíjense ustedes, esta casa nadie puede destruir. Esta casa nadie puede contaminar, porque está purificada por la sangre del Señor Jesucristo. Ningún pecado puede penetrar adentro. Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. No tiene el cuerpo corporal en esta tierra. Envía a su Espíritu. Pero el Espíritu solo, ¿cómo puede hacer su misión? Para los hombres se necesita el cuerpo. Todos los que reciben la salvación se vuelven miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. La misión del Espíritu Santo es formar el cuerpo corporal del Cristo en esta tierra. Pero el cuerpo corporal, pero no es el cuerpo de Jesús de Nazaret. El cuerpo corporal visible, tocable, pero el cuerpo de todos los que en la sangre del Cristo reciben la salvación se reúnen, es la iglesia. Por eso que dice, yo soy la cabeza, la iglesia es el cuerpo del Cristo en esta tierra, dice. Entonces el Espíritu Santo santificó, justificó. Para que el Espíritu de Dios habita en medio de nosotros se necesita una condición absoluta. Debe ser totalmente protegida, separado de la contaminación. Con la sangre del Cristo nos ha dado el perdón eterno. Ningún pecado puede penetrar. Pero los cuerpos aún en esta tierra tienen otro plan. ¿Qué plan? Salvar aquel cuerpo. ¿Cuándo? Cuando la segunda vez venga el Señor Jesucristo. Ese es el guión de Dios. Acaba la misión del Espíritu Santo. Yo formé tu cuerpo. A través de este cuerpo tuyo he dirigido miles de almas a la salvación. Todos los que están escritos en el libro de la vida fueron salvados. Cumplí mi misión. Regresa, dice. Pero el Espíritu Santo no solamente Él solo se regresa, juntamente con aquel cuerpo. Pero se necesita un milagro, transformación total. Lo transforma el cuerpo vergonzoso, el cuerpo corruptible, en un cuerpo celestial, incorruptible y glorioso. En un momento lo transforma, lo lleva. La Biblia habla de dos salvaciones. La salvación del alma, la salvación del cuerpo. Pero la salvación del cuerpo no tiene nada que ver con las personas no salvas, sino con la persona salva. Le va a dar un cuerpo celestial, incorruptibles. Entonces, lo que Cristo dice, el nacer de nuevo, no se dirige a la carne. Porque esta carne en sí no puede heredar la vida eterna. Si Cristo, Dios me diría, con tu cuerpo con que tú estás vestidos, te daré la vida eterna. Yo quisiera pedir al Señor, no, gracias, Señor. Con este cuerpo, si yo obtengo la vida eterna, es el otro infierno, por favor. Con este cuerpo, débil, incómodo, con este cuerpo obtener la vida eterna, ay Señor, para mí no sería el motivo del gozo. Sí, claro, por permitirme la vida eterna. Ay Señor mío, con este cuerpo. Tiene preparados
un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no tenga ninguna preocupación por poder cometer algún pecado, porque no va a poder, porque va a ser un cuerpo perfecto, celestial, glorioso. Muchos se confunden la salvación del cuerpo, la salvación del alma. La salvación del alma nadie puede perfeccionar porque Cristo lo hizo. Si alguien diría que puede perfeccionar la salvación del alma, es una verdadera secta, una verdadera herejía. Es hereje verdadero. El único digno de perfeccionar la salvación del alma fue el Señor Jesucristo. Al momento de morir en la cruz dijo, consumado es. Amén. Amén. ¿Lo creen ustedes? Ustedes son, ¿cómo podré decir? Co-salvador. ¿Usted puede ayudar al Salvador? ¿Usted puede colaborar con el Señor Jesucristo? Tú salva hasta 70%, el 30% será mío. Por aquel 30% ay de nosotros, iremos al infierno. Que el 100% Cristo completo. Amén. Por Él somos salvos. Gloria a Dios. Amén. Así es. Por eso el Señor Jesucristo que dice, lo que es nacido de carne, carne es Nicodemo. Lo que es nacido del Espíritu, lo que te dije que te es necesario nacer de nuevo, no lo dije de tu carne, sino tu espíritu que está muerto en tus pecados. Recibir el lavamiento del pecado. Todo lo pecado de toda tu vida ser purificada. Lavados. Luego no dejarlo solo estar lavado, sino sobre aquel corazón limpio enviar el Espíritu de Dios para que guarde tu corazón, dirija tu vida. Entonces, tú eres nacido de nuevo. Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Lo tienen? Voy a leer San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Sí es provechosa durante 60, 70, 80 años de nuestra vida terrenal, como la habitación de nuestra alma. Provechosa, pero tan solo en esta presente vida, pero bastante cargosa, incómoda. La carne para nada aprovecha. La salvación se dirige al alma. ¿Dónde está el enfoque de Dios? ¿Dónde está el interés de Dios? Tu alma. Porque para ti, para los pecadores, está preparado un cuerpo para castigo eterno. Para los justos, está preparado un cuerpo para la gloria eterna. Este cuerpo, una vez si se cae una fundidora que hierve el líquido del hierro, en unos segundos se deshace. Para recibir eterno castigo, ni merece. Existe un cuerpo para eterno castigo. Siente toda sensación, dolor, cada célula siente, pero no se pierde. Incorruptible, eternamente continuar con esa sensación. Existe un cuerpo celestial para la gloria.
Lo que te dije te es necesario nacer de nuevo. Se dirige a tu alma. Aún Nicodemo está medio confundido. ¿Por qué me es difícil entender a este maestro? Cada palabra que me dice, para mí es un motivo de dolor de cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo mi corazón pecador, muere una vez recibiendo justo juicio? Luego resucita por el Espíritu lavado, limpio. Y luego viene el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Según su tabla religiosa del judaísmo, el hombre, tú, esforzando, tratando de cumplir la ley, poco a poco, finalmente, alcanzar a la perfección. Sobre este concepto religioso no se encaja la idea del Señor Jesucristo. ¿Cómo? En un momento el hombre, pecador desde cuando nacimiento, su espíritu morir, recibiendo justo juicio, y luego ser resucitado, levantado por el Espíritu, limpio, lavado, santificado, justificado eternamente y recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo esto puede suceder? No entiende. San Juan capítulo 3. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque Cristo le dije, no te maravilles, porque ya está maravillado. Estaba maravillado. ¿Cómo? No entiendo, Señor Maestros. Según la enseñanza de Moisés, gradualmente, poco a poco, esforzándose, tratando de cumplir la ley, gradualmente, un hombre puro pecador, menos pecador, menos pecador, menos pecador, menos pecador, casi alcanza a cero pecador y luego algún día ser perfecto. Es el concepto del judaísmo. Es la teología de la santificación progresiva que los teólogos que no creen la Biblia, con su cabeza, con su inteligencia, inventan la idea. El hombre, mientras que está en su cuerpo, jamás de manera progresiva puede alcanzar a la perfección. La carne sigue siendo carne. La carne, aunque tenga 80 años de edad, si tiene salud, empieza a buscar los deseos de la carne. Increíble, un anciano de silla de rueda mira a la chica. Increíble. Cuando yo estaba en Perú, una hermana me dijo, pastor, mi papá, lo siento, mi papá falleció. Toda la vida fue un hombre de muchos deseos de lujuria. ¿Cómo se acabó su último día? Estaba con cáncer en hospital. Mientras que tenía fuerza en su mano con una revista de pornografía, así pasó, así murió, dice. Así es el hombre. Las mujeres dirán, sí, los hombres son así. También las mujeres. Solo su estilo es un poco diferente. Un poco diferente. ¿Usted qué creen? Un señor adulto mayor de 70, 80 años de edad, pero su estado de salud está vigoroso, robusto, fuerte. Por su edad no pensaría nada de cosas pecaminosas, ¿no? Pregunte a ellos. Pregunte a ellos. Esta carne no se santifica.
Esta carne no se justifica, jamás, imposible. Poco a poco, gradualmente ir en la gloria, algún día alcanzar a la perfección, suena bonito aquella teoría. Jamás se aplica en la vida. Imposible. Únicamente el hombre es santificado por la palabra y la oración, dice. Cuando acepta la palabra de Dios. Cuando se contacta con Dios. Dios es santo, Dios es justo. Nosotros no podemos producir nuestra propia santidad, nuestra propia justicia, sino las recibimos. Amén. Recibimos. Vivimos con la justicia recibida, no con la justicia inventada, producida. Imposible. Por eso la Biblia que dice, habla de dos justicias. Con la justicia humana, con la justicia que el hombre produce, jamás puede entrar a la vida eterna. Porque nuestra justicia nunca puede alcanzar al nivel requerido, el nivel de la justicia que Dios busca. Entonces, ¿con qué justicia entramos al reino de Dios? Votando la mía, con la justicia eterna, impecable, perfecta justicia, hecha una sola vez en la cruz por los otros, recibiendo el nombre del Señor. Padre Dios, ¿qué justicia yo le diría? Mi propia justicia. ¿Qué justicia yo le podría presentar? Mi justicia es falsa. Mi justicia es una hipocresía. Aquí está tu justicia, tu eterno perdón. Mi única justicia, mi única santidad, mi única justicia. Con ella me voy. Dios a él le abre la puerta de la vida eterna. Amén. El apóstol Pablo que dijo, la justicia que tengo no es mía que yo hubiera hecho algo, sino la justicia recibida por el Señor Jesucristo. Dice. Amén. ¿Ustedes con qué justicia quiere tocar la puerta del cielo? Con la suya propia. Con la suya propia cuando toca la puerta del cielo, al abrirse la puerta, directo cae al infierno. Con la justicia recibida. La justicia mediante la fe en la perfecta obra de Cristo. Puede tocar la puerta. Se abre. Dios lo reconoce. Bienvenido mi hijo a la eternidad. Tú pasarás la eternidad conmigo. Nuestra justicia, en el libro de Isaías capítulo 65 que dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Lo siento, no tengo intención de discriminar ni hablar mal. Pero allí lo que en la Biblia dice trapo, inmundicia, en el tiempo del Antiguo Testamento es el trapo que usaba en el tiempo de menstruación de las mujeres. Lavaba, limpiaba, secaba, usaba de nuevo. Aunque lava, vuelve a ensuciarse. Por eso Dios dijo, nuestra justicia, el profeta Isaías, nuestra justicia como trapo de inmundicia. Tratamos de lavar, tratamos de perfeccionar, volvemos a cometer otros pecados. Tratamos de planchar, tratamos de limpiar, volvemos a arrugarlos. Toda nuestra justicia como la hoja, dice. Las hojas de los árboles que caen, cuando caen, aún se mantienen verde. Y con aquella justicia, aunque se mantiene verde, la hoja caída del árbol puede tapar mi desnudez, mi vergüenza. Bajo el sol,
conforme al tiempo empieza a secarse. Luego se rompe y cae. El viento que sopla las lleva. Nuestra justicia no es perdurable. Nuestra justicia es momentánea. Exactamente no es justicia, sentimiento, emoción. Por eso al ver a un vecino necesitado, me compadezco. Siento una sensación, compasión, misericordia, yo quisiera ayudarle. Me confundo como tuviera justicia. Luego le hago limosna, hasta le invito a comer a mi casa, tal vez le puedo llevar a algún lugar para que se bañe limpio y vestirle con un vestido limpio. Pero ¿qué pasa? Después de un cierto tiempo, la misma persona otra vez me visita, me da fastidios. Otra vez me busca. Oye, amigo, tú, ¿qué problema tienes? Te veo sano, entero, tiene 2 manos, 2 pies. ¿Por qué no consigue un trabajo? ¿Qué pasa? Hace tiempo atrás se compadeció de él. Ahora está molesto con él. Nuestra justicia es como la hoja caída del árbol. No es perdurable, exactamente, no es justicia. Es un sentimiento momentáneo nada más. Por eso ustedes, si por la compasión quieren casarse con una persona, creyendo que yo soy digno de poder servirle, inicia el infierno en la vida. Porque el sentimiento con el tiempo se va. Y después la realidad, la frialdad de la vida a mí me golpea. ¿Por qué es así? ¿Por qué tú eres así? Sufre. ¿No han visto alguna casa de asilo de los ancianos o casa, o sea, huérfano, por una cámara escondida, se graba al momento de maltrato? Sabe que por lo menos los que trabajan allí, por lo menos en un tiempo de su vida, ellos estaban muy emocionados. Yo voy a servir a los ancianos. Porque mis padres también así sufrieron, murieron. Me acuerdo de ellos. Quisiera cuidarlos bien. Así inicia. ¿Sabe que cómo termina? Un día golpeándolo, abusándolo. Son errados por no conocerse a sí mismo. En nosotros no hay verdadera justicia. ¿En qué país del mundo hay la verdadera justicia? En esta tierra no hay justicia. En esta tierra no existe la verdadera justicia. Justicia viene de arriba. Si un gobierno, reconociendo que en esta tierra no hay justicia, recibiendo la justicia de Dios, con el corazón guiado se dirige, sería un excelente gobierno. Históricamente va a ser un personaje digno de ser recordado por el pueblo siglo en siglos. Pero en sí no hay verdadera justicia. Por eso nuestra justicia es falsa. Perfeccionar nuestra justicia, ir poco a poco gradualmente a la perfección, locura dice. Imposibles. Nos ha dado una justicia perfecta. En el mundo hay 2 ideas, 2 teorías, según los del mundo, de la creación, de nuestra existencia. La teoría de evolución. Los que creen en la Biblia creen en la creación, aunque los de fuera así llaman teoría de la creación. Dios es quien crea. Los hombres son quienes evolucionan con una materia que ya existe. Sobre la santificación existe 2 teologías.
La teología de evolución, la justicia que se evoluciona, locura dice. La Biblia que dice, la justicia creada una vez en la cruz por siempre, pero durable. ¿Qué justicia quieren recibir? La justicia hecha una sola vez por siempre en la cruz, pero durable que Dios regaló al mundo, o una justicia fantasma que no existe, pero dice que poco a poco puede evolucionar, poco a poco, gradualmente, algún día alcanza la santidad. La Biblia no habla de eso. Imposible. Nosotros vivimos en la santidad del Señor Jesucristo. Su muerte, su resurrección, mi única justicia. Cada día confiando en ella me acerco a Dios. Cada día confiando en ella vivo haciendo la voluntad de Dios. Pero aparte de apoyarme en ella, si trato de levantar la mía propia, me caigo en la trampa de Satanás. Todos los días voy a sentirme condenado. ¿Por qué me siento condenado? En vez de la liberación, ¿por qué siento condenado? Porque me dependo de la mía. Pero si dependo de la del Cristo, no me caigo en la condenación. Perfecta justicia tengo. Entonces, vivo en humildad, confiando en ella, en su nombre, acercarme a Dios, buscar a Dios, recibir su corazón, hacer su voluntad. Sigue siendo salvo. Algunos dicen que la salvación se pierde. ¿En qué parte de la Biblia dice que la salvación se pierde? ¿En qué consiste la salvación? En mi condición, en la condición de Cristo. ¿La salvación en qué consiste? Mi perfecta obra o la perfecta obra de Cristo. La perfecta obra de Cristo dice que se pierde. Blasfemia dice de verdad. Una vez cuando realmente recibe la salvación no se suspenda, nadie puede deshacerlas. Algunos dicen, ay, pastor, qué peligrosa teología, dice. Entonces, pecado libre, por su forma de hablar, entendemos que nunca participó en el Espíritu Santo. Si en ti realmente habitaría el espíritu de aquel que por el pecado se entregó a sí mismo, resucitó, si su espíritu moraría en tu corazón lavado, limpio, nunca te permitiría concebir esa idea. Pecar libremente, tengo una licencia eterna para pecar libremente. Jamás le permite esa idea, sino le dirige a la obediencia al Señor Jesucristo. En la primera del Corintios capítulo 5 que dice, entre los hermanos corintios había algunos hermanos que se acostó con su madrastra, con la mujer de su mamá, aunque no sea su propia madre. Apóstol Pablo, cuando se enteró, regaña fuertemente a la iglesia de Corinto. Expúlsalo afuera, que dice, para que su alma en el día del Señor sea salva, pero su cuerpo sea de destrucción. Apóstol Pablo, ¿cómo consideraba? Sigue siendo salvo, pero mal ejemplo. Que no le dejara en la iglesia para que contamine a los demás hermanos. Hablaba de la Pascua, el Señor es nuestra Pascua. Originalmente somos una masa no leudada, sin levadura. Pero es una masa ya leudada, cambiada. Satanás se metió en su corazón. No debe dejarlo hasta que él se dé cuenta que abandone aquella verdura, ¿cómo se dice? Levadura, ¿no? Levadura del mundo. Disculpe, el español no es mi idioma natal, a veces se me escapan las palabras. Hasta que se arrepienta.
hasta que se sensibilice, luego puede aceptar, mientras que tenga una idea errada que no dejara en la iglesia. ¿Cómo que la salvación se pierde? ¿De qué parte de la Biblia podemos alimentarnos con esa idea que se pierde la salvación? En el día del juicio en la ciudad Sodoma, Lot y sus hijas estaban totalmente corrompidos. Los ángeles, hasta que salgan las hijas de Lot, no pudo destruir la ciudad Sodoma. Se confunden con el Antiguo Testamento. Antiguamente el Espíritu Santo, sí, momentáneamente bajo una condición habitaba en hombre, mientras que según los mandamientos de la ley, eres bien comportado. Cuando comete algún pecado, se apartaba de él. Antiguamente, Dios dijo al rey David, con tu hijo, cuando habló de la venida de Jesucristo, quien haría la casa eterna. Rey Saúl, cuando cometió el pecado, aparté mi gracia. Pero con tu hijo no apartaré mi gracia. Si tu hijo pecare, ¿cómo Jesús puede pecar? Eso no se dirige a Jesús, sino a los que por el Señor Jesucristo reciben la salvación. Espiritualmente son hijos de David. Si tu hijo pecare, yo con la vara del hijo del hombre lo disciplinaré, castigaré, hasta que regrese a mi voluntad. Nunca quita su gracia, nunca quita su Espíritu Santo. No hay condenación, ninguna condenación. Hay la corrección, la vara de corrección. Un cristiano salvo, en contra del Espíritu Santo, se enaltece y comete el pecado si realmente fuera el Hijo de Dios. Dios no quiere el pecado, pero no lo deja así, lo corrige con la vara de los hijos de los hombres. Luego aprende el propósito de la salvación eterna. No es una licencia para pecar libremente, sino para la participación a su santidad, a la obediencia a su ordenanza, es anunciar el Evangelio. Le enseña. Se confunde por una razón, no lee la Biblia. Lee por partecita, nunca lee por completo. No lee la Biblia todos los días. Su fe no está pasada de la Biblia, solo lee los libros cristianos de famosos oradores, famosos predicadores. No lee la Biblia. Por eso fácilmente alguna idea equivocada lava su cerebro. Empieza a hablar tontería en nombre de un pastor, pero no pasada de la Biblia. ¿Cómo la salvación se puede perder? ¿De qué está diciendo? Entonces no es salvo, eso no es salvo entonces. Eso no es salvación, no es eterna salvación. ¿Qué diferencia hay con el tiempo de entonces la ley de Moisés? ¿Qué diferencia hay? Ninguna diferencia. Eso es bajar al Señor, es que nuestro glorioso Señor a la tierra, decirle, te fracasaste. Tú fracasaste. No pudiste salvarnos. Eso quiere decir al Cristo. Blasfemia, dice. Entonces, cambiando el tema un poco, vamos a pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede hacerse estos? Un acontecimiento totalmente sobrenatural. Naturalmente, un hombre que es pecado desde cuando nacimiento. Ocurrirle un poder sobrenatural. Su identidad cambia totalmente. Su origen cambia totalmente, de 180 grados de ángulos. De un lado al otro lado, totalmente opuesto. ¿Cómo
es posible. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús ahora siente que Nicodemo está más confundido. Ay, me duele mi cabeza, Señor. Nicodemo, ¿el viento sopla o no? Sí, sí, eso sí. El viento sopla de donde quiere. Sí, es cierto, aún siento, en mi tacto siento el viento que está golpeando suavemente a mi piel. ¿Oye sus sonidos o no? Sí lo oigo. Toda la noche yo oí que el sonido del viento. Santa Cruz es una ciudad cálida originalmente, pero está bien fresco. Me gusta, gracias al Señor. El Señor, sabiendo que nosotros hacemos el seminario bíblico, Él mandó a un ángel, prende aire acondicionado del cielo. Entonces, la dirección del viento hacia Ciudad Santa Cruz. Échalo todos los mosquitos dañosos, para que todos tranquilos escuchen mi palabra. Sí, Señor, gracias. Siento la respalda del Señor. No hace falta prender el aire acondicionador. Sí puede refrescar, pero con mucho ruido. En silencio podemos compartir la palabra de Dios. El viento sopla de donde quiere, oye sus sonidos, pero mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. No podemos verlo, pero existe. No vemos el viento mismo, no vemos. Las hojas que el viento levanta, sí vemos. Que los polvos que el viento levanta, sí vemos, pero no vemos el viento mismo. Oímos su sonido, sentimos el viento, pero no podemos verlos. Ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es, Nicodemo. Aunque tú no comprendes, pero sí escucha mi palabra, acepta mi palabra. Llegará un momento que tú entenderás. Todos tus pecados te son perdonados. ¿Y mis pecados están lavados? ¿Limpios? ¿Cómo es posible? Luego te vendrá el Espíritu Santo de la promesa. No verá, no oirá nada, pero sentirá en tu corazón. Alguien habita en ti, da testimonio de que Jesucristo te salvó, te santificó, te justificó, el Señor te dirige. Esto es nacer de nuevo, puede sucederse. Ay, Señor, estoy ya a punto de entender, pero aún no. Por entender estoy, pero ay, me cuesta. Bueno, para poder entender un poco, no sé qué sería esta expresión bien correcta, el funcionamiento, el mecanismo, el funcionamiento del renacimiento. ¿Cómo se aplica a nuestra vida? Vamos a estudiar un poco. El libro de San Juan, capítulo 5. Versículo 1 al 9. San Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En este pasaje nos describe muy bien el funcionamiento de la regeneración, el poder de Dios, cómo llega a nosotros. Un día el Señor Jesucristo se fue a Jerusalén. Jerusalén es un centro de adoración, es un muro rodeado de muro. Adentro estaba el templo, por eso había muchas puertas, cada puerta conforme a su propio uso. Entraba y salía, no por cualquier puerta. Entonces había una de muchas puertas, pero una puerta llamada puerta de las ovejas, por donde los pastores metían sus ganados y sacaban. Junto a la puerta de las ovejas había un estanque artificial, no es una laguna natural. Es un estanque artificial llamado Betesda. Betesda es un nombre hebreo. Si traducimos en español, es el lugar de la gracia. Es el lugar de la misericordia. Junto a la puerta de las ovejas, es bien simbólico, junto a las puertas de las ovejas de Dios, ovejas del Cristo, un lugar llamado lugar de la gracia. Pero en ese lugar de la gracia desciende una creencia, una leyenda del tiempo atrás. Es una creencia judía. De vez en cuando un ángel desciende, de tiempo en tiempo. Ya que el ángel es invisible, agita el agua. Generalmente el agua del estanque está bien calmado y quieto, pero cuando se agita de una forma sobrenatural, ¿cómo considera? El ángel agitó el agua. Cualquiera que sea primero en entrar, se sana de su enfermedad. Una leyenda. Es una creencia judía. Fíjense ustedes, junto a la puerta de las ovejas, donde el pastor debe cuidar, pastor debe salvar a las ovejas. Llamado un lugar de la gracia. Muchos enfermos, pero esperaban el movimiento del agua. Esperaban la aparición del ángel. Ángel trae una salvación, pero con una condición. Si tú seas primero en entrar al agua. ¿Esto qué significa? La ley de Moisés Dios ha dado al mundo por medio del mediador, las manos de los ángeles, dice. Dios no tiene mano, Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo corporal. Al momento de escribir los mandamientos apareció la mano, dice. En el Antiguo Testamento la mano de Dios, dice. En el libro de Gálatas aclara la mano de los ángeles, dice. Dios no tiene mano. Dios ha dado la ley a través de ángeles. Entonces hay una creencia, cuando yo sea primero en entrar, después que el ángel agite el agua, seré sano. Entonces hay una salvación condicional. Si tú cumples, si tú seas primero en cumplir, te sana,
te quedas sano, te quedas salvo. Una creencia. Todos los hombres en el lugar de la gracia ¿cómo se recibe? La misericordia, ¿cómo se recibe? Gratis, ¿no? Pagamos algún precio, eso no es gracia. El lugar de la gracia, ¿qué hace? Depende de su propia obra. Esto es exactamente un cuadro de pintura espiritual que describe el estado espiritual de miles de personas de aquel tiempo y nuestro tiempo. Cada persona en la iglesia, misericordia a Dios. Gracia a Dios. No sabe qué es la gracia. Para alcanzar la gracia, ayuda para alcanzar la gracia, debe leer más Biblia. Para poder recibir la gracia, debe ofrecer algo. Así cree. Son enfermos del estanque de Bethesda. Esperan el ángel. Jesucristo ahí se fue. En vez de descender un ángel, el autor de los ángeles, el creador de los ángeles descendió con una salvación totalmente gratuita, ni siquiera sea primero en meterse en agua, solo si cree le será ejecutada. Llegó, buscaba un candidato digno de su salvación. Pero cuando Jesús llegó, todo lo enfermo, solo sus miradas fijadas en la faz del agua, como sintieron, oye muchacho, quítate de mi vista, me molesta, quítate de mi vista, quítate de mi camino. En cualquier momento de tiempo y tiempo el agua si se agita, yo tengo que ser el primero. Los que esperan la gracia bajo una condición religiosa pero muy equivocada, ¿cómo consideraron la venida de Jesucristo? Fastidios, molestia, quítate de mi vista. Jesús tristemente ahí paseaba, muchos enfermos miraban. Yo vine, esta puerta no es la puerta de las ovejas, vine a buscar mis ovejas perdidas. Aquí veo muchas ovejas, pero ninguna es perdida. Aquí no es el lugar de la gracia. En el lugar de la gracia, donde inicia la gracia, todo depende de su obra. ¿Qué hago? Paseaba tristemente. Y luego encuentra un enfermo. ¿Quién es? Vamos a ver el versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué significa llevar una enfermedad 38 años? Un enfermo por un año intenta sanarse, busca a los médicos. Un enfermo hasta 2, 3, 5 años, 10 años. Aun cuando se oye, en tal ciudad hay un médico buenísimo, eres especialista, ya no tiene más recursos. Llama, da una llamada a su pariente, préstame por favor $10,000. He oído que en tal ciudad hay un médico, es bueno, el pasaje $1,000, pero dice que para tratamiento 8,000, casi alcanza con $10,000, $1,000 para pasaje, $8,000 para pagar al médico, otro $1,000 para mi estadia, para poder alimentarme, estar internado. Así va. Un enfermo por 38 años. ¿Qué significa? Se acabó su esperanza. ¿Quién lo trajo? No sabemos, pero estaba ahí. Pero es la única persona que su mirada no pone la paz de las aguas. ¿Por qué? Está desesperado. Aunque ahora mismo un ángel se descienda, agite el agua. Esa salvación no tiene nada que ver conmigo. Mientras tanto que yo voy,
gateando, pero con la máxima velocidad. Su máxima velocidad para ellos es gatear nada más. Ahora agito el agua, quiero alcanzar su máxima velocidad. Todo el mundo lo rebasa, lo adelanta. Hasta el ciego lo rebasa. Hasta el cojo lo rebasa. Yo voy a ser primero, así. Esa salvación no tiene nada que ver conmigo. Tampoco hay quien me meta al agua. Totalmente desesperado. Entendido de su condición, si la salvación fuera por alguna obra nuestra, la salvación no tiene nada que ver conmigo. Jesús cuando lo encontró, ¿qué dice la Biblia? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo, ¿qué supo? Que llevaba ya mucho tiempo así. Desde cuando él se desesperó, perfectamente entendió, por sí mismo nada puede. Así estaba acosado, ya lleva mucho tiempo. Jesús lo vio, se alegró en su corazón. Allí está mi candidato. Allí está el candidato de ser salvo. El que no puede esperar nada de su propia obra. Se acercó a él. Al principio, tal vez esté enfermo con dos ojos cerrados, mantenidos, molesto, desesperado, y sintió que alguien estaba parado y abriendo los ojos. ¿Quién es usted? Jesús se le pregunta, ¿quiere ser sano? Una pregunta directa y simple o no. Únicamente Jesús puede hablar de esta manera. Entonces, ¿quiere ser sano? El enfermo le miraba. ¿Acaso no sabes con quién habla? ¿No tiene ojos? ¿No me ve? ¿Cómo estoy? Pálido, enfermo, flaco, sucio porque nadie lo bañó, barba, despeinado, mugre y grasa, flaco. Sus brazos, sus pies parece palo. ¿Quieres ser sano? ¿No tienes ojos? ¿No me ve? Jesús se acercó. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quiere al cielo? ¿Quiere obtener la vida eterna? ¿No me ve? ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy? Sucio, malo, débil, vil. Él cómo contesta. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Una contestación simple, Señor, la salvación si fuera conforme a nuestra creencia, nuestra tradición, sea primero, después que el agua se agite en tiempo y por un ángel en meterse. La salvación. Yo soy una persona destinada para el infierno. Mi destino es esta vida miserable. Mientras que yo voy, todo me rebasa. No hay quien me meta al agua. Ese es el hombre que Jesús buscaba. Nada puede hacer. Lo miró. Supo que llevaba mucho tiempo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser renacido? ¿Tus pecados te son perdonados, recuperado? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, ¿quieres ser sano? Mientras tanto que voy, todo el mundo me rebasa, no hay quien me meta el agua cuando el agua se agite. Pero ¿quieres ser sano?
Eso sí, eso sí. Entonces yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Una palabra dada a él primero. Salió de la boca del Cristo, le fue dada. Levántate, tómate el lecho y anda. La decisión es suya, depende de él. En unos segundos su mente está muy complicado, enredado. Ay, ¿qué me dice? ¿Me levantara? Si fuera así, hace tiempo me hubiera levantado. ¿Está mal de cabeza? Pero al ver a sus dos ojos de Jesús, con una calma total, con firmeza, una mirada con misericordia, pero plena certeza. Levántate, toma tu lecho. Miraba los ojos del Cristo, pensaba, ¿está mal? Al verlo, siente una autoridad que ningún hombre había visto. Levántate, toma tu lecho. ¿Qué hago? Toda mi vida conforme a mis decisiones, pero me fracasé. En mi vida nunca hubo un hombre que de esta forma me pudo hablar. No sé quién es, pero me dice, ¿quieres ser sano? Por supuesto que sí. Levántate. Ningún hombre me pudo hablar así. ¿Qué hago? ¿Acepto o no? ¿Acepto o no? ¿Intento o no conforme a su palabra o no? En unos segundos, muchos pensamientos. Él decide. He hecho mi vida conforme a mis pensamientos, me fracasé. Nunca hubo un hombre que habla de esta manera. Voy a hacer el caso. Si tú me dices que me levante, bueno, conforme a tu palabra, intentaré. Y luego, con sus dos palmas apoyando al piso, voy a levantarme. ¿Qué pasó? Al instante, un poder misterioso, inexplicable, sintió una fuerza inexplicable en su cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Puedo apoyarme del piso? Nunca podía tener esta maniobra. ¿Qué pasa? Se levantó. Increíble. Temblando, porque hace tiempo ya no hacía más ejercicio. Temblando, pero se levantó. Me levanté. Toma tu lecho. Encima cargar a un peso. No sé. Toma tu lecho conforme a tu palabra. Aún vibrando todo el cuerpo, pero toma el lecho. Pudo cargar. ¿Qué pasa? Aún estaba. Él aún no se daba cuenta. ¿Qué le sucede luego? Temblando de emoción, no pudiendo creerlo. Y anda. Empezó a caminar. Al principio despacio, temblando. Luego le dio un poco más de confianza. Y piso más fuerte. ¡Ay, puedo pisarme! Luego se dio cuenta que qué le estaba ocurriendo. Se emocionó, empezó a glorificar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En ese momento no sé cómo expresarle el agradecimiento. Hace poco un hermano de mi iglesia de México, es uno de los miembros del primer tiempo, falleció de ya su vejez por su edad, llena de edad, cumplió todos. Toda su familia no es salva, pero su familia, viendo el último momento de él, cómo agonizaba, cómo terminó, quedaron impresionantes. Hermano David, llegó el momento, estaba agonizando. Cuando sintió que ya su alma estaba a punto de partirse. Él que estaba acostado con sus ojos, abrió sus ojos mirando, pero él ya estaba entre dos mundos. Aunque estaba en la cama, ya no miraba más a sus hijos, miraba algo. Empezó a agradecerle.
gracias, gracias, el Hijo de David, gracias, gracias. Así expiró. Sus hijos, su esposa incrédula, quedó impresionada, porque su esposo estaba ahí, pero no estaba ya con ellos. Gracias, gracias, Hijo de David, gracias. Y luego expiró. ¿Cómo podría explicar de otra manera? Ese enfermo. Así, gracias, gracias. La Biblia aquí explica. ¿Sabe cómo un hombre nace de nuevo? A través de la palabra de Dios. Por el Evangelio. Cuando cree lo que Cristo dice. Cree la obra que Cristo hizo. Cuando cree, acepta de una forma inexplicable. ¿Qué sucede? Todos los pecados de su corazón se borran en la cruz del Señor Jesucristo. Ahí le viene el Espíritu Santo. Renace. Le sucede la regeneración. Un nuevo corazón viene. En el corazón lavado por la sangre de Cristo. Empieza a dar testimonio. Por toda la Biblia eres salvo. Tus pecados te son perdonados. Cada vez que abre la Biblia se sorprende. Por aquí, por allá. Dice, soy salvo, mis pecados me son perdonados. Él está conmigo. Se emociona. Sin querer hasta lagrimea. Yo hace tiempo perdí mi primera Biblia. Hace 31 años cuando recibí la salvación. Mi primera Biblia se ha vuelto como un trapo. Por rayarlo tantos, marcarlo tantos. Salvo, soy salvo, soy salvo. Aquí también dice, aquí también dice, aquí también dice, aquí dice. Algunas hojas se salieron del lugar. Por tantos apuntes. Y entonces en un espacio blanco de la Biblia, esta parte, por estar muy agradecido, puse mi oración. Gracias, Padre Celestial, por haberme salvado, aunque no soy nada, pero mi vida, que sea un instrumento, recíbeme, quiero servirle. Orando en el nombre del Señor, con mancha de lágrimas. Un día me fui de servicio militar. Mi mamá, que era incrédula, la botó. No la encuentro, ¿dónde está? Me gustaría tenerla. Ahí hay todas las huellas de mis certezas, mis emociones, mis agradecimientos. Cristo me salvó, Cristo está conmigo, yo soy de Él, yo soy limpio, justo, no por alguna obra que hubiera hecho, sino por la obra del Señor Jesucristo. Amén. La salvación, ¿cómo sucede a ustedes? La regeneración es bien similar a la fecundación de un espermatozoide, un óvulo de hombre y mujer. Un hombre se casa con su mujer, amada, novia, se realiza la boda. Los dos están sanos. Un espermatozoide, como una semilla, que el óvulo es como un campo. Al momento de ser fecundado, es todo. Al momento de ser fecundado, cuando sucede fecundación, y luego el óvulo fecundado se implanta en el lugar debido. Ahí se pega bien. Una increíble situación empieza a suceder. Por eso los médicos dicen, eso es equivalente de la explosión de la bomba atómica nuclear. Energía, inexplicable energía, empieza a generarse. Era una sola célula. Rápido clonea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, duplica, empieza a multiplicar. Después de un tiempo, mientras que la mujer embarazada no se da cuenta, su esposo que la embarazó ni se da cuenta. Rápido, una energía inexplicable que viene de Dios. Forma un nuevo ser.
forma una nueva vida. Exactamente, o sea, el funcionamiento de la generación sucede así. Nuestro corazón es como campo. Muchas veces la Biblia dice, nuestro corazón es como la tierra. La palabra de Dios es como la semilla que cae. Nuestro corazón como un óvulo. La palabra es como un espermatozoide espiritual de Dios. Cuando aceptamos, ¿quieres ser sano? ¿Tiene ojos? Creo que sí, por supuesto que sí, pero si la salvación fuera por algo de mí, no puedo. ¿Quieres ser salvo? ¿Entiendes que nada puedes hacer? Sí. Te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa persona que ha hecho, dejó su pensamiento, aceptó la palabra del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes nuestro pecado cómo se perdonan? Cuando acepta el anuncio de la Biblia, una palabra que salió de su boca. Tus pecados te son perdonados, entonces son perdonados. Amén. ¿Por qué somos limpios? Porque Dios lo dijo. Su Hijo se sacrificó su vida. Él dice que soy limpio, entonces soy limpio. Amén. Tú eres santificado, entonces somos santificados. Amén. Muchas personas creen en su pensamiento, pero. Tiene una nueva religión. Su Dios se llama pero. Eso no es una actitud correspondiente que el ser humano puede tomar delante de Dios. Cuando Él dice humillarnos, ¿quién dice? Dios dice, eres mi hijo, tú eres santificado. Amén, Dios. En ese momento sucede la fecundación. Eres santificado, eres justificado. Amén. Ya entonces, por último vamos a ver el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo saben ustedes, no? Los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿saben, no? Bueno, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Lo saben ustedes, no? ¿Lo saben ustedes, no? Versículo 11. Y esto eráis algunos. Así nosotros erramos, algunos de estos. Nuestra vida fue así. Fíjense. Mas ya habéis sido, ya en el tiempo presente, en el sentido presente, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo por aquellos hombres murió, ¿no? Nosotros éramos alguno de aquellos hombres. Pero ya habéis sido lavados. La Biblia dice, ya han sido lavados. Amén. Ya
han sido santificados. Amén. Y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Aún condenados? ¿Aún pecadores? ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos? Santificados. Amén. Justificados. Lavados. Amén. Entonces, somos pecadores o justos mediante la obra del Señor Jesucristo. Amén. Esta palabra, cuando acepta a Jesús, se acerca a uno y dice: ¿quieres ser salvo? ¿Acaso no sabe quién soy? Yo soy avaro. Ay, lo siento, fui adúltero. ¿Quieres ser salvo? ¿Acaso no sabe con quién habla? Fui terrible borracho. ¿Quieres ser salvo? Por supuesto que sí. Era uno de ellos, pero te digo, eres santificado, eres justificado, eres lavado. Entonces, ¿qué es este hombre? ¿A un borracho? ¿A un adúltero? ¿A un pecador? ¿Qué es ese hombre entonces? Lavado, santificado, justificados. Por eso el pastor Gregorio de la Iglesia Fueranera de la Paz tiene por su apellido lavado. Gregorio lavado. Tanto le gusta la palabra lavado. Gregorio lavado. Yo Pablo lavado. Entonces, aunque mi apellido no es lavado, pero yo soy Pablo lavado. Ustedes son fulano mengano lavados. Amén. Santificados, justificados. Amén. Entonces, ¿nuestros pecados están perdonados o no? ¿Por qué responde tan débil? ¿Nuestros pecados están perdonados o no? ¿Somos santificados o no? Cuando acepta, ¿quién dice? Mire bien, ¿quién dice? La Biblia, la palabra de Dios. Me dice, tus pecados son perdonados, estáis limpios, entonces soy limpios. Amén. En ese momento, de una manera sobrenatural, le ocurre. Su ser, viejo ser, el hombre pecador, se muere. Regenera por el Hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo. Sucede el nacer de nuevo al momento de aceptar el Evangelio, el anuncio del Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí compartimos. Cierren sus ojos, por favor.